Bienvenidos a Alexa Devs a otro video de la serie. Este es nuestro primer video sobre APL, el Alexa Presentation Language, que nos permitirá crear experiencias visuales e interactivas en dispositivos Alexa con pantalla. Veremos cómo incorporar APL a una skill existente y cómo utilizar la herramienta de diseño de pantallas en developer.amazon.com/Alexa. Vamos a por ello. Pues entonces vamos a ponernos manos a la obra y vamos a retomar con el ejemplo que habíamos trabajado en el video anterior. Si recuerdan bien, lo que habíamos hecho era acceder a una API externa donde habíamos recuperado datos de celebridades y sus cumpleaños para un determinado día, un determinado mes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir APL para poder darle un aspecto gráfico a la parte multimodal de la skill, o poder introducir el aspecto multimodal de la skill. Y para eso vamos a utilizar, como bien dije, APL, que quiere decir Alexa Presentation Language. APL lo hemos lanzado hace poco y es una tecnología que, si bien permite hacer rendering de experiencias visuales en skills, no tienen que tomarlo como algo que es obligatorio. Digamos que siempre nosotros pensamos que la experiencia tiene que ser voice first o voz primero, y luego se utilizan aspectos gráficos utilizando APL en las skills para hacer a la skill más amigable o más atractiva. Entonces, antes de comenzar con los de APL, vamos a hacer una especie de refactoring, un refactoring un poco rápido, donde lo que vamos a hacer es mover, ya para ir optimizando un poco el código, vamos a mover los handlers a un archivo por separado. Esto es algo que lo suelen hacer muchos developers y, por ejemplo, también ponen cada handler en un archivo distinto. Yo no voy a ir hasta ese nivel, pero sí lo que voy a hacer es dejar el index.js, que es este que está aquí, solamente con los exports, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y vamos a sacar todos los handlers y los vamos a poner en otro archivo. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Ahora voy a copiar un código que tengo aquí. Lo vamos a reemplazar. Fíjense que lo que hago es mantener las mismas dependencias que teníamos del ejemplo anterior, pero ahora introduzco una dependencia nueva a un archivo llamado handlers, donde pongo los handlers, ¿ok? Fíjense que ustedes van a tener que cambiar, pueden mantener toda la misma estructura que tenía, pero tienen que agregar esto por delante de los handlers, ¿no? Es similar a lo que hacíamos con interceptors, que habíamos movido los interceptors a un archivo por separado. Entonces ahora vamos a crear ese archivo. Vamos a poner handlers.js. Y simplemente aquí vamos a pegar todos los handlers, igual que como estaban en el index.js, exactamente de la misma forma. Podemos mantener exactamente la misma estructura, pero lo que tenemos que hacer es, al final del archivo, hacer este modules exports donde exportamos cada uno de estos handlers, ¿ok? Para que sean visibles cuando hacemos ese require. Esto es lo que se va a ver, ¿ok? Entonces ahora vamos a grabar y vamos a hacer un deploy. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, una vez que hemos hecho este refactoring, lo que nos permite es poder trabajar los handlers de una forma más independiente. Hay personas, como les había dicho de antemano, que lo que hace es poner cada handler en un archivo independiente. Por cuestiones didácticas, digamos, a mí me gusta compararles un handler con otro y ir mostrándole cuáles son las diferencias. A mí me conviene todavía mantenerlo ahí en handlers, pero le estoy mostrando este tipo de separación para que ustedes hagan este tipo de cosas si quieren ir manteniendo handlers, interceptos, etcétera, incluso en archivos independientes donde está cada handler, ¿ok? Eso lo he visto en muchas skills y es normal hacerlo para organizarse. Entonces ahora, incluso antes de empezar con APL, les voy a dar un bonus o un bonus track, como decimos a veces. Lo que les voy a mostrar es rápidamente cómo poder llamar a otro intent desde un intent.
O en este caso lo vamos a hacer desde el launch request, que no es estrictamente un intent, pero es similar. Ustedes lo pueden hacer de intent a intent. Esto se llama intent chaining o encadenamiento de intents. Y es algo que hemos agregado hace poco. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajábamos con este launch request y el usuario no nos había dicho la fecha, nosotros teníamos que hacer una pregunta, teníamos que hacer que Alexa diga en este launch request, dime la fecha de cumpleaños. Eso era un poco forzado. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos definido prompts en este intent, en Register Birthday, ya habíamos definido prompts para que Alexa empiece a hacer las preguntas necesarias cuando no estaban los datos. Entonces es como que estamos duplicando un poco el tema de preguntar, ¿no? ¿No sería mejor, por ejemplo, desde el launch request, si no están los datos, directamente saltar a este intent register birthday y hacer que haga las preguntas y haga los prompts? Eso es lo que les voy a mostrar ahora y lo podemos hacer gracias a que tenemos intent chaining, que fue agregado hace poco, hasta hace unas semanas no lo podíamos hacer. Entonces, el secreto de intent chaining es que se trata de otra directiva. Nosotros siempre podemos trabajar con directivas, incluso ahora en un momento cuando veamos APL van a ver que se pasa una directiva a este response builder para poder pasar un documento APL que permite hacer el rendering, y el intent chaining también se pasa como una directiva y nos permite decirle, mira, necesito que encadenes y que vayas a este otro intent, ¿ok? Incluso se pueden pasar datos de slots. Entonces ahora les voy a mostrar eso rápidamente. Voy a copiar un código que tengo aquí, es muy sencillo. Y nos vamos a meter aquí por el else. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es, ¿están los datos de fecha disponibles? Sí, están disponibles en el launch request. Nosotros lo que hacemos es sacar un mensaje que dice cuál es el día, el mes y el año que ha sido registrado. Y si no está, damos un missing, decimos no está disponible. Y luego tenemos que encadenarlo, creo que esto es parte del missing, ahora no lo recuerdo bien, pero tenemos que encadenarlo con una pregunta. O sea, aquí tiene que haber una pregunta para poder hacer un trigger de este intent. Entonces eso es lo que vamos a evitar ahora. Vamos a evitar nosotros tener que hacer explícitamente una pregunta desde el launch request. Cuando no está, vamos a eliminar esto, cuando no están los datos de fecha, y vamos a agregar esto. Entonces fíjense qué sencillo que es. Nosotros tenemos el handler input y tenemos el response builder. Es lo mismo que teníamos para armar una respuesta hablada, ¿no? Pero lo que hacemos es agregarle una directiva de delegación de diálogo. Entonces esto es fíjense que dice add delegate directive. Lo que queremos decir con esta directiva es que queremos delegar el control del diálogo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, le pedimos que lo delegue a este intent, a register birthday, ¿no? Entonces, fíjense que también pasamos otro parámetro que es el confirmation status, y nosotros no tenemos que decir nada sobre el tema de confirmación porque este no era un intent que requería una confirmación. Ustedes tienen una opción cuando hacen un intent en el Voice Interaction Model de decirle, mira, este intent necesita ser confirmado. Por lo tanto, cuando ustedes hacen eso, el usuario, Alexa le va a preguntar al usuario si está seguro que quiere hacer lo que quiere hacer una vez que están todos los valores de slots. Como este intent nosotros no lo hemos configurado de esa manera, simplemente hemos dicho que sus slots son obligatorios, pero no hemos dicho que se requiere, que es obligatorio el intent, o que se requiere confirmación del intent. Entonces aquí dejamos el confirmation status, lo dejamos vacío, ¿no? Por eso ponemos none acá. Y luego fíjense que aquí podemos pasar valores de slots, que eso es bastante interesante. En este caso, como la fecha no está, yo no quiero pasar ningún valor de slot porque yo necesito que complete la fecha completa, que complete el día, que complete el mes, que complete el año. Sin embargo, si yo pasara un valor de slot aquí que yo ya supiera, imagínense que yo ya sé que tengo, por ejemplo, el mes, lo he recopilado de otro lado y ya sé que es octubre, yo podría pasar aquí el mes octubre y luego este otro intent, register birthday intent, va a hacer de cuenta como que ese slot ya está y que está completado con el valor que ustedes han pasado. Por lo tanto, eso es algo también muy poderoso. Entonces, de esta manera, cuando nosotros lanzamos el launch request, van a ver que automáticamente se hace un llamado a la registración, a los prompts de la registración. Vamos a ver si lo podemos ver funcionando. Voy a darle save. Hago un deploy. Vale, ahí el deploy está listo, pero me olvidé de una cosa, que es que nosotros aquí, en este string, tenemos un short help message, que es un mensaje
corto de ayuda que he agregado, ¿no? Entonces eso lo vamos a tener que agregar en localization. Vamos a ir a localization y vamos a copiar un mensaje corto de ayuda porque en muchas circunstancias conviene dar una ayuda al usuario, pero no la ayuda larga, que es la que utilizamos cuando el usuario dice Alexa ayuda o Alexa ayúdame, sino una ayuda corta que nos permite ir guiando al usuario de una forma mucho más concisa, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es copiar ese short help message y lo voy a poner debajo del help. Y fíjense que lo que dice es dime qué otra cosa quieres hacer o solo di ayuda si no estás seguro o para si quieres salir, ¿no? O sea, es básicamente una breve ayuda para decirte que puedes pedir una ayuda más larga, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer save y sí hacemos el deploy y ahora sí vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a test. Vamos a decirle abre feliz cumpleaños. Desarrolla. Tu fecha de cumpleaños es el 26 de marzo de 2000. Dime qué otra cosa quieres hacer o solo di ayuda si no estás seguro o para si quieres salir. Entonces ahora como la fecha de cumpleaños ya está registrada, no pudimos ver esa delegación hacia Register Birthday Intent. Por lo tanto tenemos que borrar estos valores. ¿Ok? Tenemos que borrar estas fechas. Entonces voy a aprovechar, es una muy buena oportunidad para mostrarles, porque aquí estamos utilizando persistencia con S3. Es una Alexa Hosted Skills y estamos utilizando S3 para persistir los atributos. Es una muy buena oportunidad para mostrarles cómo hacer para borrar la base de datos si ustedes la quisieran borrar, ¿no? Y es simplemente borrar un archivo, porque el adaptador de persistencia de S3 se está guardando en un archivo S3. Entonces vamos a ir a la pestaña de código. Vamos a ir aquí a Code. Vamos a darle aquí. Aquí podemos ver los logs en Amazon CloudWatch, pero en la segunda opción por debajo dice Media Storage S3, ¿no? Entonces le damos ahí. Aquí se está abriendo S3. Como pueden ver, estamos posicionados en un directorio que se llama Media, que es donde pueden guardar archivos como por ejemplo imágenes, audio, etc. Nosotros les ofrecemos la posibilidad de utilizar S3 para guardar assets de la skill. Pero también fíjense que si vamos más para atrás, tenemos acceso a otros elementos que están guardados en S3. Por ejemplo, se utiliza también para hacer el deployment de la skill, ese paquete que se arma y se hace el deploy. También utilizamos el espacio compartido de S3. También para hacer el caché de Node. Tenemos ahí hecho un Node caché. Y también fíjense que aquí lo más importante, este es el archivo que genera el adaptador de persistencia de S3. Por lo tanto, si yo estoy trabajando con una skill que está guardando datos de cumpleaños, etc., los datos van a estar guardados aquí adentro. Entonces vamos a ver si lo podemos borrar. Bueno, tendríamos que mejor ir para atrás y darle directamente aquí Actions, Delete. Vamos a marcar Actions, Delete. Lo borramos. Y ahora no tenemos más datos de persistencia. ¿Ok? Este archivo se va a regenerar cuando el adaptador de persistencia vea que no está. Entonces directamente ahora vamos a cerrar. Entonces aquí volvemos a Code. Pero antes de correrlo vamos a modificar esta string porque cuando da el mensaje de bienvenida, como ya va a estar preguntando gracias a este intent chaining que vamos a hacer con los prompts propios de Register Birthday Intent, vamos a borrar la pregunta. Esto es justamente lo que nos estamos ahorrando. Tener que preguntar en el launch request, tener que hacer cualquier tipo de preguntas en el launch request, ¿no? Entonces vamos a dejar ese hola ahí, vamos a poner un punto aquí, vamos a hacer save y deploy y nos pasamos a test. Entonces aquí vamos a poner abre feliz cumpleaños. Hola, desarrolla. ¿Qué día cumples años? Fíjense que nos dio el mensaje de bienvenida en el launch request. Inmediatamente ya se fue a los prompts de Register Birthday Intent,
que son automáticos, son los que habíamos definido en el Voice Interaction Model. Si vamos a ver aquí, por ejemplo en día, fíjense que aquí está, ¿qué día cumples años? ¿Okay? Se podría haber lanzado cualquiera de estos, ¿no? Se podría haber elegido cualquiera de estos. Como no está month, ese no se eligió. Si yo hubiera pasado en ese apartado que yo les indiqué aquí, bueno, en el código que yo les indiqué que se podía pasar slots cuando yo hacía este de add dialog directive, si yo hubiera pasado month, se hubiera elegido esta pregunta. Por lo tanto es adaptable, ¿no? Entonces ahora sí vamos a pasarnos a ver APL. Lo primero que tenemos que hacer, y ya que estamos aquí en el Voice Interaction Model, tenemos que ir a Interfaces y tenemos que habilitar Alexa Presentation Language. Esto es muy importante, si no, no va a funcionar nada. ¿Okay? Entonces ese es el paso número 1. Entonces ya lo tenemos, nos vamos arriba y no se olviden de grabar. Save Interfaces. Vamos a cerrar aquí. Y ahora nos vamos a ir al código. Aquí lo vamos a parar. Hasta luego, desarrolla. Entonces nos vamos a ir al código. Y lo que vamos a hacer es agregar en la función útil que tenemos aquí una función para detectar si el dispositivo soporta APL o no. Entonces voy a pasar a copiarla y ahora se las explico. Aquí hemos extendido útil con esta función. Y esta función, fíjense que simplemente lo que hace es fijarse en el request envelope, en el contexto y en los datos del dispositivo, dentro de las interfaces que soporta, si está listada Alexa Presentation APL. Si está listada, entonces quiere decir que el dispositivo soporta APL. ¿Okay? Entonces vamos a grabar y vamos a hacer un deploy. Vamos a cerrar aquí. Y ahora vamos a crear una carpeta o un directorio aquí que le vamos a llamar Documents o Documents. Donde vamos a poner nuestros documentos APL. Entonces se estarán preguntando qué es un documento APL. Vamos a repasar un poco qué elementos podemos encontrar dentro de APL. Y para eso tenemos en la documentación oficial una sección muy interesante que es una overview de APL, donde nos dice que un documento es un archivo de JSON, básicamente, que tiene una serie de paquetes de APL, definiciones de recursos, layouts, estilos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver que a veces van a encontrar paquetes, y eso más que nada se encuentra en la primera parte de los documentos. Y estos paquetes hay muchos ya definidos por Amazon, por ejemplo Alexa Layouts o Alexa Styles, que son componentes que ya hemos predefinido, o son más bien paquetes que ya hemos predefinido para que puedas utilizar estilos, para que puedas utilizar estructuras, etc. Entonces, una de esas cosas que puedes utilizar si utilizas, por ejemplo, Alexa Layouts o definirte tu propio elemento es justamente Layouts, que son jerarquías visuales de componentes. Para darles una idea, hay también un blog muy interesante aquí de Cami Williams, uno de nuestros evangelistas en Estados Unidos, donde más o menos está mostrando un layout de una skill que estaba sacando algo por pantalla, ¿no? Entonces aquí pueden ver distintos elementos. Pueden ver headers, pueden ver que todo está dentro de un container, pueden ver texto, pueden ver una imagen, etc. Es bastante similar a lo que podría ser HTML o incluso muchas similaridades con CSS. Pero es algo que es propio de Amazon, ¿no? Y propio de Alexa, la Alexa Presentation Language. Pero hay muchas cosas familiares que van a encontrar. Entonces, si alguna vez han hecho desarrollo en Android o en iOS, por ejemplo, y tienen en mente el concepto de layout, es básicamente lo mismo. Entonces vamos a volver a repasar los últimos elementos. Tenemos elementos también que son resources o recursos. Imagínense que yo tengo una serie de imágenes que siempre utilizo. También podrían tener elementos que definen una forma, que definen, por ejemplo, textos que pueden ir en mensajes de hints o ayudas, ese tipo de temas. Lo pueden poner en resources y luego lo pueden utilizar en el documento APL.
También tienen estilos, otra sección de estilos, donde ya pueden darle estilo a las cosas, como por ejemplo al texto, darle un color, ponerlo en itálica, en bold, etc., ¿no? Y después tienen componentes, que los componentes son muy interesantes porque son elementos primitivos que ustedes pueden mostrar y que también se pueden construir. Ustedes se podrían hacer sus propios componentes. Entonces vamos a crear nuestro primer documento APL, me voy a pasar aquí y les voy a mostrar una forma que hay de ir viendo más o menos qué es lo que hay disponible. Si bien estos documentos son un poco largos porque cubren varias cositas, es una buena idea para ir viendo más o menos cómo es la estructura. Entonces nos vamos a ir aquí, se van a la skill, al Voice Interaction Model, y entre las opciones, por debajo de Interfaces, tienen Display. ¿Okay? Y fíjense que dice Display Beta. Esto no quiere decir que esta funcionalidad específica está en beta, sino que todo APL está en beta en este momento. Por lo tanto, tienen que tener paciencia si, por ejemplo, un caso que suele suceder es que las imágenes o los layouts o los componentes que construyan no se renderean exactamente 100% igual entre el simulador, por ejemplo, que es lo que van a ver aquí, que es un simulador del display, y cómo se ve en dispositivo real, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces le damos aquí en Display. Y fíjense que tenemos varios templates para elegir, que en realidad para los que ya han trabajado con rendering antes de tener APL, APL ya no trabaja con templates predefinidos. Es decir, si bien nosotros ofrecemos mucha funcionalidad ya en paquetes, en los paquetes de Alexa que les mencioné antes, ustedes no están obligados a trabajar dentro de un template específico. Por lo tanto, estos no son templates, sino que son más bien ejemplos, ¿no? Son ejemplos de qué es lo que pueden hacer. Entonces vamos a darle, por ejemplo, a este que está aquí, que es para mostrar una imagen de fondo con un texto y un hint de lo que tiene que decir, lo que puedes decirle a Alexa. Y fíjense que lo primero que vemos tenemos un rendering de cómo se vería la pantalla en los distintos dispositivos. Fíjense que en este caso tenemos Medium Hubs para un Echo Show de la generación anterior a la que tenemos ahora. Esto ya sería para el Echo Show actual, 1280x800, incluso para Fire TV, fíjense cómo va cambiando, y también para el Spot, que es el de pantalla circular. Entonces lo bueno que tenemos es que cualquier cosa que hagamos aquí se va a ir reflejando en tiempo real aquí, en este simulador, y nosotros vamos a poder de forma directa ir cambiando entre los distintos devices para ver cómo se ve este documento en el que estamos trabajando. Ahora fíjense que tenemos esta vista que tenemos ahora. Voy a subir un pelín más. Ahí. Esta vista que tenemos ahora nos está mostrando la estructura básica del documento. Fíjense que aquí se ve Main Template, que es siempre el starting point de los documentos APL. Tiene que haber un main Template, pero luego tenemos un container, que es un contenedor genérico, que digamos algo que tiene cosas dentro. Y dentro fíjense que tenemos una imagen, tenemos un Alexa Header también, o sea un encabezado que está aquí arriba. Y también tenemos otro container que tiene texto, ¿no? Entonces fíjense que cuando estamos en esta vista, nosotros podemos ir a editar las propiedades de cada uno de estos elementos, ¿no? Pero también tenemos esta otra vista, que si tocan aquí, pueden ver directamente el código, ¿no? Y también editarlo en tiempo real. Entonces, hay dos partes con las que pueden trabajar en este simulador, que es el propio documento de APL, es decir, nosotros vamos a necesitar que el backend de la skill tenga acceso a este documento, o bien lo pueden subir junto con los archivos del Lambda, o bien pueden referenciar alguna URL donde esté alojado el documento, pero también tenemos la posibilidad de pasar datos con los que va a trabajar este documento, y esto se pasa aquí en data.json. Fíjense que si ustedes, normalmente los documentos de APL están parametrizados, es decir, tienen parámetros. Si tengo que pasar un texto, normalmente el texto se pasa como un parámetro. Y este apartado aquí nos permite a nosotros jugar con esos parámetros, porque si nosotros los parámetros los pasamos dinámicamente desde una skill, no tendríamos forma aquí de probar y ver cómo se ve el documento APL. Por lo tanto, necesitamos una forma de pasarle parámetros. Entonces fíjense que ahí está, por ejemplo, Welcome to the Daily Cheese, que es un texto que está ahí, es el texto que tenemos aquí. Entonces yo podría poner bienvenidos a
mi skill, por ejemplo, para darles una idea. Y fíjense cómo se ha reflejado directamente ahí en tiempo real, ¿no? Entonces fíjense que también aquí como parámetro se está pasando el icono de la skill, ¿no? Entonces vamos a volver al documento, vamos a ir un pelín más para arriba y fíjense que aquí tenemos una especificación del theme, si es oscuro o si es claro. Entonces esto también afecta un poco cómo se comportan los demás elementos. Fíjense que si yo aquí en vez de dark le pongo light, fíjense lo que pasa con el texto de bienvenido a mi skill. Fíjense que el texto se acomodó como para estar sobre algo claro, por lo tanto ha sido afectado por esto de aquí, ¿no? Vamos a volver a ponerlo a dark. Y aquí fíjense que también tenemos un import de Alexa Layouts, que son esos elementos que yo les dije que se pueden importar y pueden reutilizar. Y esos los mantenemos siempre nosotros. Va por nombre y por versión. Entonces lo que voy a hacer ahora es pegar un documento que he creado para poder dar ese mensaje de bienvenida y decir bienvenida al skill. Lo voy a pegar y se los voy a pasar a explicar paso a paso. ¿Ok? Ahí lo pego. Y voy a pasar a pegarle los datos también. Esto lo vamos a borrar. Entonces vengo, lo pego aquí. Vale, ahí como pueden ver, vamos a cortar esto. Por ejemplo, no sé la fecha. Por ejemplo, ¿no? Entonces este es el template básico para el launch request. Pero también lo vamos a reutilizar para otros intents donde simplemente hay que mostrar un mensaje, ¿no? Imagínense que el usuario que se quiere registrar, registra su fecha de cumpleaños, nos dice que se registra tal día, tal mes, tal año. Yo quizá quiero mostrar una pantalla donde muestro la fecha que ha registrado, ¿no? La fecha en que se ha registrado. Entonces también lo vamos a usar para eso. Y otra cosa que vamos a hacer luego es crear otro template un poquito más complejo, que lo que hace es, si recuerdan la funcionalidad del video anterior donde decíamos que famosos cumplían años en un determinado día, nosotros vamos a mostrar una pantalla con distintas fotos de esos famosos y lo vamos a poder ver en un documento APL. Entonces tienen que tener claros que si hacen una pantalla de este estilo como la que están viendo aquí, para un launch request no la pueden reutilizar, por ejemplo, para mostrar imágenes que están en una lista. Para eso van a tener que crearse otro documento que tenga esa estructura y que cumpla con esa estructura. ¿Ok? Por lo tanto, normalmente vamos a tener un documento por cada tipo de pantalla que queremos mostrar, ¿no? Entonces ahora voy a pasar a explicarles este documento y luego también los datos. Pero bueno, me paso aquí. Fíjense que no es un documento extremadamente largo. Bueno, y también aprovecho para mostrarles cómo se ven en las otras pantallas. Aquí está en Medium Hub. Aquí está en Large Hub. Y aquí está en Extra Large. Y fíjense que tenemos en el caso de Round no, porque no lo estamos mostrando, pero cuando la pantalla es grande mostramos un hint. Y luego les voy a mostrar cómo hacer para que este hint diga, por ejemplo, Alexa cuando cumplo años. Porque es un tema importante, porque ustedes no pueden simplemente poner en el hint Alexa, dime cuándo cumplo años, porque quizá el usuario ha cambiado el wake word a Echo o a Computer o algún otro nombre. Entonces hay una forma que les voy a mostrar pronto de cómo detectar eso y utilizar eso, ¿no? Entonces volvemos al documento y fíjense que estamos utilizando tres cosas que están predefinidas por APL. Una es Alexa Viewport Profiles, que nos permite saber las características de la pantalla. Otra es Alexa Layouts, que nos permite tirar de layouts predefinidos. Y recuerden que layouts son formatos de cómo se distribuyen los componentes en pantalla o los elementos en pantalla. Y también vamos a tirar de Alexa Styles, que nos dice un estilo, por ejemplo, de texto que voy a utilizar en esta pantalla. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos esos imports, que es casi siempre lo primero que vemos, ¿no? Los imports de lo que vamos a utilizar, que está predefinido. Luego tenemos una sección de resources. Y en la sección de resources, como yo les dije, podemos tener recursos como por ejemplo el background. ¿Cuál es el background que vamos a tener en esta pantalla? Que en este caso son esos confetti que pueden ver ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede
¿por qué tenemos, además de tener una descripción de qué se trata el elemento y de tener definido con strings cuáles son los recursos en concreto, como en este caso background, ¿por qué tenemos un when aquí? El when es una forma para nosotros asignar un valor, por ejemplo, a background, hacer que el background sea efectivamente este que tenemos aquí, cuando se da una condición. Es decir, que esto va a ser true o se va a dar cuando el when sea true. ¿Ok? Entonces fíjense que estamos utilizando ahí en ese when, estamos utilizando información que nos da Alexa Viewport Profiles para saber si estamos hablando de un dispositivo que tiene la pantalla redonda, ¿no? O que es el pequeño de pantalla redonda, que en este caso es el Spot. Entonces ya hay predefinidos Viewport Profiles y como ustedes pueden ver, nosotros podemos acceder a este elemento aquí con arroba hub round small, es algo que ya está predefinido en Alexa Viewport Profiles. ¿Ok? Entonces, en este caso, si el display tiene estas características, el background va a ser este. En cambio, si el display es de tipo mediano o si es de tipo large, background va a ser este. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez que yo haga referencia a background, va a tener la string que corresponda de acuerdo al viewport. Y eso va a ser automático. Yo siempre me voy a poder referenciar a background. No tengo por qué preguntar cuál es qué dispositivo tengo para ver qué background voy a mostrar. De eso se está encargando toda esta parte. Yo simplemente voy a pedir background. Entonces, si el dispositivo es extra large, su viewport profiles es extra large, el background va a ser este. Y claro, todas estas imágenes están adaptadas a estas resoluciones, ¿no? Tienen resoluciones cada vez más grandes. Entonces, otro resource que defino al final es el icono. El icono que pueden ver aquí, Skill Icon. Y en este caso le llamo Skill Icon. Fíjense que sigo el mismo formato. Description para el recurso y strings, donde defino una string específica. Aquí no hay when. Por lo tanto, como no hay when, Skill Icon siempre va a ser este valor y siempre va a tener este valor. Entonces, en este caso el full icon es de 512 píxeles y es lo que pueden ver ahí, que es una torta o una tarta de cumpleaños. Entonces, seguimos. Otra sección, layouts, ¿no? Tenemos los layouts. Y fíjense que en este caso estamos creando un layout. Yo estoy creando un layout que se llama Launch Screen. Ustedes pueden tirar de layouts que ya están predefinidos en Alexa, en esta librería de Alexa, pero también se pueden crear su propio layout. Y a su vez, encima, reutilizar layouts dentro del layout que se crean, ¿no? Fíjense que todo esto es... pueden hacer elementos anidados, todo lo que quieran. Entonces, este es un layout para la pantalla de bienvenida, para el launch screen que yo quiero hacer. Entonces, lo primero que defino es una descripción, le digo de qué se trata. Y lo que describo aquí es justamente qué es lo que quiero hacer para que entiendan. Quiero un launch screen que tenga un texto, que es, aquí dice no sé la fecha, por ejemplo ese texto, y un logo por encima. Y luego que tenga un header, que es el nombre de la skill, y un footer, que es un hint de qué es lo que el usuario puede decir. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero, en este launch screen nosotros definimos parámetros, y esos parámetros son los que pueden cambiar. Y es lo que hace que este documento luego sea reutilizable. Que yo pueda reutilizar esto en un Register Birthday Intent, por ejemplo, pasándole un texto distinto. Y en este caso el logo voy a seguir pasando el mismo, ¿no? Pero si quisiera podría pasarle otro logo. Entonces estos son los dos aspectos que yo he parametrizado en este layout. El texto y el logo. ¿Okay? Entonces, una vez que defino los parámetros, le tengo que decir qué elementos tiene este layout. O items. Entonces, los elementos que tiene son un container. Un container es un container de alto nivel. Como ya les dije, es un contenedor genérico que abarca cualquier cosa. Y aquí le digo que el ancho y la altura y el ancho son el máximo que pueda ocupar. ¿Okay? El máximo disponible. Entonces aquí también le digo que tiene que estar todo centrado, el contenido tiene que estar centrado, justificado en el medio, y que los elementos tienen que estar siempre alineados con referencia al medio, ¿ok? A medida que yo agrego elementos y más elementos. Y luego también empiezo a anidar y le digo que el container tiene un ítem en este caso, ¿no? Entonces, defino que el container tiene una imagen
y tiene un texto. ¿Ok? Entonces fíjense que si yo, por ejemplo, aquí en imagen le pusiera 10 de ancho y 10 de largo, y fíjense qué es lo que está pasando. Automáticamente está cambiando la imagen arriba, ¿no? Entonces este se refiere a la imagen del logo. Y luego tengo el texto, que también está definido con sus detalles. Por ejemplo, incluso aquí le puedo decir qué color tiene. Hay varias cosas más para definir, pero imagínense que si yo aquí lo cambiara a, por ejemplo, a 60, no, perdón, a 10, por ejemplo. Fíjense que si yo aquí lo cambiara a 10, por ejemplo, lo que está cambiando es el padding. En este caso el padding es el espacio que hay entre elementos. En este caso se define el espacio que hay por encima. Por lo tanto, este padding top que está aquí me va a permitir definir qué distancia tengo con respecto al icono que está arriba, ¿no? Fíjense cómo cambia la altura del no sé la fecha. Por ejemplo, 30. Ha bajado un poco, no sé si lo han notado ahí. Ahí ha bajado todavía un pelín más. Y ahí lo voy a dejar en 20, ¿ok? Ahora, como yo les dije, también podíamos tirar de estilos que ya hemos traído de Amazon. En este caso, gracias a estos Alexa Styles que tenemos aquí, yo puedo utilizar este estilo, que es un estilo que está predefinido en esa librería o en esa biblioteca. Text Style Display 4. Pero hay varios más. Fíjense qué pasa si yo hago Text Style Display 5. Fíjense cómo ha cambiado el texto de no sé la fecha. Y fíjense qué pasa si yo hago un test de Style Display 3. O si hago un 2. O si hago un 1. Ya ni entran en la pantalla directamente. Entonces ahora voy a hacer un 4. ¿Ok? Estoy utilizando estilos predefinidos. Por supuesto, ustedes se podrían crear su propio estilo y utilizarlo aquí. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos definida la estructura del estilo launch screen. Pero no olviden que esto era un estilo, ¿ok? Esto es un estilo aplicable a otras cosas. Entonces, si vamos más para abajo, entramos en ese main template, que es el punto de entrada principal de APL. Y este punto de entrada principal de APL es importante porque es el primero que puede hacer referencia a través de los parámetros al payload. ¿Y qué es el payload? El payload es el elemento básico que yo voy a poder tomar de las fuentes de datos para poder ir tomando parámetros que yo le tengo que pasar a este documento. Entonces, si yo desde fuera, yo les había mostrado el data.json, ¿verdad? Vamos a verlo otra vez. Imagínense que esto es lo que yo estoy pasando desde la skill, pasándoselo al documento, porque esa es normalmente la funcionalidad. Cuando probemos un data source, normalmente es un data source dinámico, porque yo, por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando yo obtenía los datos de cumpleaños de famosos, o las imágenes de los famosos, lo obtenía de forma dinámica, yo le puedo pasar a través de este payload, le puedo pasar esos datos. Entonces fíjense que en este caso el data source está definido como una estructura que se llama launch data, que adentro tiene varias properties. En este caso, feliz cumpleaños, no sé la fecha, cuándo cumplo. Obviamente, si ustedes cambian algo aquí, están cambiando los parámetros, entonces esto se está aplicando, ¿no? Entonces volvemos y vamos a ver cómo desde el documento APL podemos referenciar a lo que nos estén pasando desde los data source. En este caso tenemos que referenciar, por ejemplo, para el texto de feliz cumpleaños, que es el del título de la skill, tendremos que referenciar a launch data, properties, header title. Entonces vamos aquí y vamos a ver dónde lo estamos haciendo eso. Entonces seguimos, tenemos payload, muy importante, si no, no vamos a poder acceder a todo esto que está aquí, si no tenemos el payload definido ahí, ¿no? Entonces, tienen items y tienen un contenedor, ¿ok? Que toma una dirección en forma de columna, digamos esto es una dirección en forma de columna. Entonces, a su vez, este contenedor tiene varios ítems dentro y tiene una imagen, que es el background. Recuerden que, por ejemplo, en el estilo que yo les mostré hoy, que es este launch screen, no decíamos nada de un background. Simplemente definíamos una estructura general de un texto principal, una imagen, etc. Pero aquí ya estamos definiendo en concreto cómo se tiene que ver, ¿no? Entonces aquí tenemos el background, que es lo primero que tenemos.
es la imagen de background que aquí, como les había explicado hoy, se va a completar con el background que corresponda de acuerdo al tamaño de la pantalla, que era lo que hacíamos con ese when que les expliqué hoy. Y aquí le estamos diciendo que trate de ocupar la pantalla lo mejor posible, o sea, que utilice best fill, el mejor rellenado posible, y que abarque todo el ancho y todo el largo. Por lo tanto, esto estamos definiendo verdaderamente un background, ¿no? Y luego de definir un background también le decimos, créate otro container cuya posición sea absoluta, que también esté en dirección de columna, pero que este container tenga otros ítems adentro. ¿Y qué ítems quiero que tenga adentro? Quiero que tenga un header, que va a ser lo que ven ahí, que dice, el que dice feliz cumpleaños. Que tenga otro container también a su vez que dice, que utiliza el estilo launch screen y que tiene el texto principal, que en este caso es el de no sé la fecha, y que tiene el icono. Por lo tanto, el texto y el icono están dentro de un container, ¿vale? Están dentro de un container. Y además de estar dentro de un container, utilizan el estilo launch screen que nosotros definimos arriba. Entonces, fíjense también que aquí podemos ver un when, y este when se aplica al contenedor. ¿Por qué estamos haciendo de vuelta aplicando un when a este contenedor? Porque eso nos permite tener control sobre cambios para que sucedan específicamente en un tipo de device, ¿no? Entonces imagínense que yo viera que cuando lo veo, por ejemplo, en el Echo Spot, que este texto y este gráfico están muy abajo, fíjense que no están bien centrados. Sin embargo, cuando voy aquí sí están bien centrados. Eso significa que yo necesito hacer un cambio que suceda específicamente en este tipo de pantalla. Entonces por eso aquí estoy utilizando un when cuando este hub round es small, y aquí puedo hacer un cambio por ejemplo, de la distancia vertical, ¿no? De cómo se mueve a nivel de altura. Perdón, cómo se mueve a nivel de altura el container. Entonces imagínense que yo acá le pongo, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si le pongo 60. Fíjense cómo ahí ha subido, por ejemplo. Imagínense que le pongo 50 o incluso 30. Fíjense cómo sube, ¿ves? Ahí ya se fue. Entonces lo voy a dejar en 50, creo. O mejor en 60, vale. Dejamos en 60. Entonces fíjense que estos cambios no están afectando para nada. Todos estos cambios que hice recién no estaban afectando para nada a las otras vistas, porque acá está la condición del when. Si ustedes quisieran hacer lo mismo, pero afectar solamente a las otras vistas, tienen que hacer lo mismo. Hacen un when, como se está hecho aquí, y si por ejemplo si es mediano, si es grande o si es extra grande, ahí están haciendo algunos cambios también, ¿no? De la misma manera. Fíjense que a pesar de que podemos tocar estos parámetros específicamente por tipo de pantalla, también seguimos aplicando el mismo estilo, este launch screen que habíamos generado más arriba, porque básicamente estamos mostrando un texto y una imagen, ¿no? El launch screen lo teníamos aquí. Un layout, perdón, no un estilo, un layout. Entonces bajamos y ya estamos hacia el final de este documento APL. Fíjense que lo que tenemos aquí es el footer o la parte de abajo de la pantalla, que no lo pueden ver en este caso en esta vista del Echo Spot, porque fíjense que también hay un when que dicen que solamente se tiene que mostrar el footer cuando la pantalla es mediana, grande o extra grande. Normalmente los footers en los dispositivos que tienen display redondos quedan mal, quedan cortados. Entonces no se recomienda poner un hint aquí abajo cuando el dispositivo es un Echo Spot, por ejemplo. Fíjense que acá sí ya vemos un footer, ¿no? Por ejemplo, una sugerencia de cuándo cumplo años. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo ejecutar esto, o sea, cómo hacemos para agregar una directiva al skill para poder mostrar esto con los datos que correspondan. Si el usuario no ha dicho la fecha, mostramos un mensaje de que no ha dicho la fecha, y si nos ha dicho la fecha, mostramos en concreto cuál es la fecha. Y también lo que vamos a mostrar es cómo completar ese hint abajo
con un transformer, como yo les había explicado, para que diga, por ejemplo, Alexa cuándo cumple años o que diga Echo cuándo cumple años, dependiendo de lo que haya en el dispositivo. Entonces ahora me voy a pasar a la pestaña de código. Obviamente vamos a tener que copiar todo esto. Los data sources no, porque justamente es lo que vamos a pasar desde el skill. Esto es para probar, ¿no? Pero el documento sí lo van a tener que copiar. Lo vamos a pasar, a ver si tengo aquí la pestaña de code, directamente voy a pasar a code aquí. En un archivo que vamos a crear en este documento. En la carpeta documentos. Ahí tenemos documents. Aquí vamos a crear un archivo que se llame, le vamos a poner launchscreen.json. Ahí lo tenemos y lo vamos a pegar, ¿ok? Bien, pegamos y tenemos nuestro archivo JSON, ¿no? Entonces ahora nos pasamos al launch request handler que tenemos aquí y vamos a agregar una directiva nueva que es la de utilizar el documento APL. Entonces ahora la voy a copiar, voy a pegar aquí y ahora fíjense, vamos paso a paso a ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Primero, la directiva de APL es esta que está aquí. Fíjense que nosotros lo que hacemos es preguntar si soporta APL. Ya les había mostrado, habíamos hecho en util.js la función para detectar si el dispositivo soporta APL. Entonces, si soporta APL, al response builder directamente le agregamos una directiva, ¿no? Y la directiva es una directiva de rendering de un documento APL, como pueden ver aquí. ¿Ok? Y aquí lo que tenemos es, estamos haciendo referencia a el archivo. ¿Y por qué estamos utilizando constants APL docs launch? Porque yo había creado, y ahora lo vamos a agregar, unas constantes que se referían a los documentos. Entonces fíjense que vamos a agregar eso ahora mismo. Aquí lo agregamos. Básicamente tenemos lo mismo, pero hemos agregado este elemento aquí, APL docs, donde tenemos una referencia al documento. Ustedes también podrían haber pegado directamente este string que está aquí en el handler, ¿no? Entonces vamos a grabar aquí, hacemos referencia a APL docs launch y aquí está APL docs launch, ¿ok? Entonces fíjense que estamos pasando los data sources. Ese elemento que nosotros estábamos usando aquí para ir probando, que es esto que utilizamos aquí para ir probando, lo estamos pasando de forma directa desde nuestro backend. Entonces empezamos a pasar los parámetros que justamente obtenemos desde la skill. Entonces, como header title, yo tengo definido una string en localization que se llama el header message. De hecho no lo tenemos definido, ahora lo tenemos que definir, pero bueno, para que se den una idea, lo que estamos hablando es justamente de qué mostrar como encabezado a nivel texto cuando lanza esta pantalla APL. Después tenemos el texto principal, que el texto principal según esté disponible o no la fecha va a mostrar una cosa u otra. Si la fecha está disponible va a mostrar la fecha, si la fecha no está disponible va a mostrar un mensaje de que no está la fecha. ¿Okay? Y luego tenemos el hint string, que es el mensajecito ese que te sugiere qué es lo que puedes decir, ¿no? Que lo veíamos cortado y que yo les dije que le íbamos a agregar Alexa o Echo o lo que sea de acuerdo a lo que fuera necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace con un transformer. Un transformer es un elemento que transforma un input a un output, ¿no? Y nosotros ya tenemos algunos predefinidos y tenemos uno que ofrecemos que se llama text to hint, ¿no? Y lo que hace es tomar simplemente un texto que es normalmente algo que puede decir el usuario y agregarle todos esos elementos necesarios por detrás, como por ejemplo Alexa, o Echo, según lo que esté soportando el dispositivo en concreto en ese momento, en el usuario que lo está usando. Por lo tanto es un transformador y este transformador como entrada toma una key, digamos un elemento que es este que está aquí, que tiene que ser un texto, ¿ok? Hint string, y lo transforma con el text to hint.
¿Ok? Entonces esto va a ser transformado por este transformer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar estos elementos que no teníamos en localization. Para los que no entienden de qué estamos hablando con esto de localization y no entienden por qué aquí no tenemos una string directamente, tienen que ver en mis videos anteriores en el que vimos internacionalización, donde explicamos por qué lo manejamos de esta manera y cómo esto nos permite tener un backend que puede estar en múltiples idiomas. Entonces ahora voy a buscar eso, me voy a ir a buscar localization. Me voy a ir aquí a localization. Y fíjense que yo he aportado estos elementos que están aquí abajo. Uno que dice feliz cumpleaños, que es el header. Otro que me dice qué datos muestro cuando hay un cumpleaños, día, mes, año. Otro que dice cuándo cumples, que es básicamente un mensaje vacío cuando no tiene ni día, ni mes, ni año. Y otros que son qué es lo que el usuario puede decir, que van a ir en el footer. ¿Ok? Y fíjense que aquí tengo varias opciones. Mi sistema de localización elige una al azar de estas. Entonces va a ir ciclando y va a ir cambiando ese mensaje en el footer sugiriéndote qué es lo que le puedes decir al skill. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer un save. Y antes de probarlo, les voy a mostrar algo muy importante aquí mismo en el handler, que es por qué estoy haciendo esto. Recuerden que hoy estábamos haciendo un intent chaining, ¿ok? Y hacíamos una llamada a register birthday intent, ¿correcto? Agregábamos una add delegate directive, lo expliqué hace unos minutos en este mismo video. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que no puedo combinar directivas de APL con otras directivas. Si yo estoy utilizando una directiva de Add Delegate Directive, por ejemplo en este caso, no puedo a la par mandarle una directiva de APL, como esta que está aquí. Es una limitación que tenemos hoy, que espero que no tengamos el día de mañana, pero hoy por hoy lo tenemos de esa manera. Entonces lo que sucede es que tengo que lamentablemente elegir si mando una directiva de APL o si mando una directiva de Delegate. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo me fijo si soporta APL el dispositivo, ¿no? Si el dispositivo soporta APL, lo que hago es poner directamente un mensaje de que el cumpleaños no está y haciendo una pregunta de que me diga el cumpleaños, que era lo que estaba haciendo antes, ¿ok? Cuando no utilizaba intent chaining. En el caso de que no soporte APL, ahí sí me voy a utilizar la funcionalidad de intent chaining. Por lo tanto, cualquier dispositivo que no sea multimodal, que no tenga pantalla, siempre va a venir a utilizar esta característica de intent chaining. Pero como yo le quiero dar prioridad a la pantalla y a APL si tiene pantalla, no puedo hacer esto si el dispositivo soporta APL. Por lo tanto no lo hago y ya se abre la posibilidad, y voy a entrar por aquí, y se abre la posibilidad de que pueda salir el render document de APL. ¿Okay? Entonces fíjense que en Data Sources estoy completando todos los parámetros, ¿no? En base a los strings. Vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a hacerle un save, un deploy. Cerramos aquí, nos vamos a ir a test. Y vamos a lanzar la skill y voy a aprovechar para mostrarles cómo aquí mismo en el simulador ustedes pueden ver las pantallas de APL, también cómo se renderean. Entonces vamos a decir abre feliz cumpleaños. Te doy la bienvenida a Desarrolla. Parece que aún no me has dicho tu fecha de cumpleaños. Prueba a decir, registra mi cumpleaños. O dime directamente una fecha. Entonces, si lo recuerdan, nosotros habíamos borrado la base de datos, por lo tanto la fecha de cumpleaños no está. Fíjense lo que ha aparecido aquí. Aquí tenemos el rendering, en este caso en un Medium Hub, que dice feliz cumpleaños y dice justamente cuándo cumples porque no está la fecha, ¿no? Y fíjense cómo se ha completado el transformer, que ahora dice prueba a decir Alexa, crea un recordatorio para mi cumpleaños. Recuerden que yo solamente había definido crea un recordatorio para mi cumpleaños, pero gracias al transformer aquí tengo completado todo el mensaje del footer, lo que lo hace muy interesante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente completar esa fecha. Le voy a decir, por ejemplo,
cumplo el 3 de abril. Vale, el 3 de abril. ¿De qué año? Le voy a decir del 2000. Desarrolla. Tu fecha de cumpleaños es el 3 de abril de 2000. Dime qué otra cosa quieres hacer o solo di, ayuda, si no estás seguro, o, para, si quieres salir. Fíjense cómo inmediatamente cuando le dije que cuando tiene registrada la fecha de cumpleaños, lo que hizo fue mostrarme la misma pantalla que desarrollamos hoy, pero con el cumpleaños. ¿Por qué es que sucedió eso? Ahora vamos a darle un para y les voy a mostrar que yo también había agregado exactamente la misma directiva, la había agregado en Register Birthday Intent. Por lo tanto, este documento APL es reutilizable. Lo hice de forma que lo puedo utilizar tal cual, pasándole los mismos parámetros en el intent que yo quiera. Y ahora voy a darle un para y les voy a mostrar de qué estoy hablando. Adiós, desarrolla. Y con eso terminamos. Vamos a ver si tenemos abierto aquí. Vamos a ver aquí. Code. Fíjense, aquí tenemos la directiva APL para el launch request, que fue la que pudimos ver cuando preguntaba cuándo cumples. En la pantalla se veía cuándo cumples. Ahí fue en el launch request. Y luego cuando le pasamos una fecha, fuimos a un Register Birthday Intent Handler. Y fíjense que aquí tenemos exactamente la misma directiva APL. Exactamente igual, con los mismos parámetros, con las mismas cosas. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de hacer reutilizable una pantalla de APL. Se recomienda mucho la reutilización y la parametrización para que ustedes puedan ir pasando parámetros. ¿Ok? Por ahora lo vamos a dejar aquí y en el próximo video les voy a mostrar cómo hacer para mostrar la salida de las celebridades cuando les indican qué celebridades cumpleaños un determinado día, un determinado mes. Les voy a mostrar cómo hacer otro documento que va a mostrar un listado de esas celebridades y las vamos a poder ver en pantalla. Y además les voy a mostrar cómo agregar un touch wrapper para que ustedes puedan tocar a esas celebridades en pantalla y podamos hacer algo de ejemplo para mostrar que está funcionando ese tipo de pasaje de eventos. Muchas gracias.